Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta cuarta sesión del 16º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación. En esta ocasión toca el turno a la mesa Humanidades y Artes, para lo cual me permitiré hacer la presentación de nuestro primer ponente. Agradezco a todos los participantes de esta tarde, a todos los ponentes, a todos los asistentes, y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live y que pueden hacer todas sus preguntas, pueden hacer todos sus comentarios a través del chat correspondiente. En su momento nosotros haremos llegar estos cuestionamientos, estas preguntas y comentarios a nuestros ponentes, y la mecánica es, hacemos primero las exposiciones y posteriormente abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Entonces me permitiré hacer la presentación de nuestro primer ponente de esta tarde, que es el doctor Francisco Javier Garrido Segura. Voy a leer brevemente su currículum. El doctor Francisco Javier Garrido Segura es doctor en educación por el Centro Universitario Madame Curie, maestro en pedagogía por la UNAM, licenciado en Relaciones Internacionales y licenciado en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, ambas por la UNAM. Tiene diplomados en actualización en lingüística aplicada para profesores de lenguas, teorías de la educación y tutoría académica. Realizó cursos de formación de profesores de inglés en el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura y en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM. Se ha desempeñado laboralmente como profesor de lengua inglesa en el Centro de Lenguas de la FES Aragón, y su experiencia docente inició en 1987 en el Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido además clases de lengua inglesa en instituciones como la UAM Iztapalapa y la Escuela de Licenciatura en Trabajo Social, INVIA Puebla. Fue profesor invitado impartiendo cursos de comprensión de lectura de textos en inglés en la Escuela Nacional de Trabajo Social durante 15 años. Impartió diferentes seminarios en el Colegio Hispanoamericano en las licenciaturas en Educación Primaria y Preescolar durante 8 años. Su principal línea de investigación son lenguas y cultura. Y uno de sus últimos trabajos más recientes es que coordinó el diseño y elaboración del programa de la lengua náhuatl del Centro de Lenguas de la FES Aragón. Él nos va a presentar una ponencia titulada La tradición oral náhuatl a partir de los saberes de los adultos originarios en el Chote, Huejutla de Reyes, en la Huasteca hidalguense. Le cedo la palabra al doctor Francisco Javier Garrido Segura. Doctor, adelante con su ponencia, por favor. Muchas gracias, doctor. Aquí estamos listos para comenzar. Muchas gracias por la presentación. Y yo voy a presentar este avance de investigación, que es la tradición oral náhuatl a partir de los saberes de los adultos originarios en el Chote, Huejutla de Reyes, en la Huasteca hidalguense. Este proyecto surge como una... Ay, permítame. Surge como una tarea que se determina en el Centro de Lenguas, como una actividad para celebrar el Año de las Lenguas Originarias en México. Después se determina que no va a ser un año, sino 10 años, y se comenzó con un conversatorio de lenguas maternas, nosotros le pusimos. Ahora sabemos que son lenguas originarias. A partir de allí se dio la tarea para crear el programa de la lengua náhuatl en el Centro de Lenguas, nuestra octava lengua. Y el problema fue comenzar desde encontrar profesores, porque vamos a tener un curso de lengua, pero
necesitamos profesores. Y la tarea fue comenzar a buscar profesores certificados por la UNAM también para poder dar la lengua. En 2021 nos juntamos 4 profesores, 2 de náhuatl, uno de la Escuela Nacional de Lengua Lingüística y Traducción, uno de la FES Acatlán, una profesora colega de inglés y su servidor de inglés también. Realizamos nuestro trabajo y el apoyo fuerte para terminar este diseño. Dios de mi vida, esto se está viendo. Fue con la doctora Barragán, quien nos dio una revisión, un apoyo para toda esta situación. En 2022-2, el Consejo Técnico por unanimidad autorizó el programa que se realizó. De este programa surgieron datos muy interesantes, como la cantidad de hablantes que tenemos en México. ¿Qué está pasando aquí? La cantidad, 1.700.000 usuarios de la lengua náhuatl en México. Es la primera lengua, después del español, que se habla. No sé, está fallando esto. Y luego, después de eso, al descubrir que la lengua náhuatl es principalmente una lengua oral, que tiene muchas variantes, se decidió, decidí hacer una investigación en una comunidad de la Huasteca Hidalguense. ¿Por qué la Huasteca Hidalguense? Porque uno de los profesores es originario de esta comunidad. Y al platicar con él, la información que prevalece es que la lengua náhuatl está luchando por mantenerse, pero en la actualidad las lenguas mayoritarias, inglés, francés, inglés sobre todo, es con la que hay que luchar. Entonces, de ahí surge mi interés y por eso decido que la importancia de la tradición oral es toda la acumulación de la riqueza histórica, las leyendas, los relatos y la transmisión de los saberes que tienen los adultos mayores, porque ellos son los que principalmente manejan toda esta situación. Entonces, esta tradición siempre va a ayudar a mantener y fortalecer la identidad cultural de las comunidades. Al luchar en esta situación por su preservación, vamos a preservarla y vamos a hacer que crezca. Vamos a revitalizar la lengua para que sea la lengua de comunicación principal y aparte del español, por supuesto. Perdón por las fallas, algo está sucediendo aquí tremendo. Entonces, la tradición oral se preserva, o la tradición de la lengua náhuatl preserva la historia, los conocimientos, los mitos, las leyendas, y esto es una transmisión de generación en generación. Aunque existe la lengua escrita, lo principal de la lengua náhuatl es que es una lengua oral. Y entonces es así como los saberes se van transmitiendo y son la forma más importante
de la transmisión. Dios. La investigación surge con esta justificación que es la preservación y revitalización de la lengua en el contexto actual. Se requiere que se lleven a cabo acciones concretas en la comunidad para que se promueva el uso de la lengua de manera tradicional, cotidiana, y recuperando todo lo que existe en escritos y todo lo que se ha llevado a cabo para preservar y dar a conocer la cultura de la lengua. Los objetivos principales son la indagación de la tradición oral, lo que existe hasta este momento en la comunidad del Chote. Después de esto, vamos a ver toda la importancia que tiene y cómo se va dando la transmisión de todos estos conocimientos y todos estos saberes para ir revalorando lo que se está haciendo en esta situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es en dos aspectos. Uno, una investigación de tipo documental que requiere que se recupere todo lo que existe en cuanto a literatura especializada, archivos históricos, la recopilación de los saberes originarios orales y una investigación de campo. Esta investigación de campo va a ser a través de las entrevistas que se puedan hacer con las personas hablantes de la lengua. Y tenemos hasta el momento ya localizados documentos, ya tenemos algo de información recopilada y se diseñaron dos instrumentos para una entrevista. Una entrevista que va a ser para expertos hablantes de la lengua. Pueden ser, o de hecho van a ser los profesores de lengua de la FES de Aragón. Y la segunda entrevista que tenemos es enfocada para los adultos de la comunidad. No sé, me quedé Ok. aislado, creo. Se No, me fue esto. sí concluyó ya su presentación, doctor. Ya estaba por terminar, pero mi pantalla se me puso en negro totalmente. Ok, continúa entonces, por favor. No, ya terminé mi presentación. Iba a presentar un video muy cortito de 2 minutos, pero mi pantalla está en negro totalmente, perdón. Ok. Entonces usted nos indica, si Sí, ya puede, le por damos por favor, concluir. continuar la siguiente persona. No sé si se acabó mi presentación aquí. Me quedé en Sí, blanco. llegamos hasta el final, Por favor, hasta sus doctor. referentes. Ok. Pues le agradecemos mucho su participación, doctor. Sin duda un tema muy relevante con un alto grado de valor en el rescate de la cultura y de las tradiciones. Sin duda, estamos seguros que llegará a un buen término en este trabajo de investigación. Gracias, Eh, doctor. Gracias a usted, doctor. Si nos hace favor de dejar de compartir para que podamos dar paso a nuestro siguiente ponente.
mientras haré la presentación del doctor Luis. Gracias, gracias. Haré la presentación del doctor Luis Antonio Santillán Varela. Él estudió en la Pontificia Universidad Católica Argentina su doctorado en música. También se desempeña laboralmente como profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Sus líneas de investigación son filología musical y ha realizado investigaciones en el tema de Rubén Montiel, compositor y violonchelista mexicano. También tiene un estudio biográfico y edición crítica de las obras originales y transcripciones para el violonchelo, su tesis doctoral, y el trabajo que nos presentará en esta tarde, que lleva por nombre Siciliana, notas críticas y análisis de una obra para violonchelo y piano de Rubén Montiel, 1895-1985. Debo también señalar y complementar que esta investigación la realiza en conjunto con la maestra Yolotul Reyes Moreno, el maestro José Antonio Moreno García y María Elena Martínez Martínez. En este momento les cedo la palabra, doctor Luis Antonio. Adelante, por favor, con su ponencia. Muchísimas gracias. Estoy aquí en compañía de uno de los compañeros de nuestro grupo de investigación, el maestro José Antonio Moreno. Por razones de tiempo, no enviamos su reseña, pero bueno, es un colaborador de nuestro proyecto que estamos intentando unir. Tenemos poco tiempo, pero hemos creado productos ya de investigación. Esta investigación tiene 6 años que se empezó a realizar y ahora vamos a presentar un pequeño producto. Y la línea de investigación es la filología musical para los procesos pedagógicos, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bien, vamos a comenzar brevemente con un contexto general de que la obra es de Rubén Montiel. Rubén Montiel nace en 1892 y muere en 1985. Es un compositor mexicano, violonchelista, pues prácticamente abandonado, no olvidado. Sí se toca su música, pero muy poco, y solamente se conocen 2 piezas de él cuando tiene un corpus mucho más grande e interesante. Toma mucho relieve su figura en el sentido de que él, junto a su hermano Francisco Montiel, son los que crean la hoy Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, donde Rubén Montiel es el primer director de dicha facultad. En aquel tiempo no era facultad, era un instituto, pero ahora es la facultad. Bueno, obviamente, aquí hablamos un poco de su padre, quien fue el que le impartió las primeras lecciones y lo llevó a tocar en las iglesias y cosas así. También, pues, es importante saber que él estudió en el Conservatorio Nacional, ganó becas para irse a estudiar a Europa, donde tiene 2 importantes etapas y una vida llena de sucesos históricos muy interesantes, porque para hacer todo este trabajo filológico con la intención de editar, de difundir, publicar su obra, se tuvo que saber todo, su contexto, su vida, sus publicaciones, las notas periodísticas, donde tocó, donde vivió, qué hizo. Encontramos que él estudia composición con Nadia Boulanger, que también fue maestra de Astor Piazzolla, entre otros muchos grandes eh, íconos de la música a nivel mundial, y por supuesto con el gran Pablo Casals eh, eh, en la ciudad en Vichy, en Francia. Y bueno, mientras estuvo en México, previo a todo esto, estudió con Galindo, con Julián Carrillo, con Manuel M. Ponce, con quien tuvo además una entrañable amistad. Y bueno, cabe destacar que el catálogo que hicimos lo dividimos en 3 partes: las obras que son para violonchelo y piano, una obra que es el concertino, que es para violonchelo y orquesta, con también su versión para piano, con acompañamiento de piano, perdón, hecha por él mismo. Y todo este trabajo, como primer producto de investigación, dio pie a la corrección de mucha información que incluso se difunde a nivel mundial en el Diccionario Hispanoamericano de la Música y los Músicos, en donde había errores que se están ahora corrigiendo. Se está trabajando a nivel internacional en este sentido. Hemos encontrado obras que
que son la misma obra como Allegro Jarocho y Allegro Giocoso, solo con diferente nombre y se consideraban como dos. No se considera la canzoneta que está desaparecida, pero nosotros localizamos argumentos para saber que la obra existió como programas de mano y que la interpretó el mismo compositor en la Sala Gaveau de Francia en París. Eh, y también la marcha, aquí no lo dice, pero es una obra que no fue editada porque no se encontraba y la encontramos. Luego tenemos un corpus de obras que son transcripciones para el violonchelo muy difíciles y muy valiosas y que nadie jamás les hizo caso, porque tal vez no se consideraban obras originales, pero tienen una valía importantísima, sobre todo en el ámbito pedagógico del violonchelo, ya que eran ejercicios para la clase del maestro Pablo Casals. Aquí tenemos una muestra de una partitura original de su puño y letra. Esta se escogió como una muestra porque, pues nada más por señalar algo, está hecha con tinta de bolígrafo. Esta fue una versión que él hizo. Recordemos que antes no había fotocopias y que él, de puño y letra, la tomamos en cuenta porque filológicamente asumimos que es la más reciente de las que se encontraron, en donde ya vienen cosas claras, donde ya no hay compases faltantes o notas raras. Y bueno, la metodología que nosotros utilizamos para esta investigación está basada en lo más grande de los investigadores y los, digamos, líderes de la materia, como son María Karachi Vela, James Grier, Kurt Stone, Elena Gould, entre otros muchos, pero entre todos ellos, pues se siguieron sus técnicas para tomar las decisiones de completar cosas faltantes, notas faltantes, saber qué decisión tomar con las armonías, con los estilos, los géneros, saber los tamaños de los compases de las notas, dónde tendríamos que hacer los cambios de hoja para la lectura pues cómoda, etcétera, entre muchas otras cosas. El resultado al final de cuentas pues se pretendió siempre y creo que vamos bien en ese sentido de lograr lo más profesionalmente posible. Por algo nos ha llevado tantos años de investigación. La justificación, bueno, hay muchas partes desde donde podemos partir para justificar el trabajo, empezando porque conocemos y hemos demostrado la valía de la obra musicalmente, estéticamente y en el contexto cultural mexicano. Una de las cosas importantes es que no hay muchos compositores de esa época para el violonchelo. Otra cosa es que finalmente tenemos que beneficiar varios ejes, entre ellos a los musicólogos que tendrán nuevos materiales de estudio, a las instituciones que contarán con nueva música editada y a los intérpretes y al público en general que podrán escuchar obras diferentes y enriquecer el canon musical mexicano. Los resultados, tenemos aquí solo una liga a uno de nuestros artículos que hemos logrado posicionar con un DOI y que está precisamente relacionado con Siciliana, que es la obra que estamos presentando. Asimismo, la perspectiva es seguir creando esos productos y con todas las obras, y no solamente eso, sino hacer la biografía especializada y otros muchos trabajos que nos quedan pendientes, así que tenemos trabajo para rato. Cedo la palabra a mi compañero José Antonio. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por su presencia. Solo vamos a referirnos muy en concreto a la hora. Ahí mouse. Es que está apagado. Gracias. Muy en concreto a la obra. Aquí anotamos que es un análisis teórico. En realidad más bien es una descripción de las características de la obra. Si hacemos caso a las anotaciones en verde, nos encontramos con que es una obra en 6/8 a tempo de allegretto. Y bueno, aquí están las partes para cello y piano. Continúo con los señalamientos en verde en otros de los segmentos de la obra. Aquí cambia a la parte B. Es una obra de 3 secciones, A, B, A'. La parte A, como vimos, está en re menor. Esta parte B está en re mayor. Es decir, mantiene el tono, pero cambia el modo. Y también, en este caso, la clave para el violonchelo, que va leyendo una línea melódica lineal de una sola voz. La parte B
recupera el tempo 1 y la tonalidad de re menor. Aquí está indicado también en verde. Bueno, en cuanto a los señalamientos que están aquí en rojo, estos serían los motivos principales de la obra, los motivos rítmicos que le dan cohesión. Este motivo que está aquí de corchea, puntillo, 16avo corchea, y este otro que aparece también acá en rojo, serían los dos motivos más importantes, son los motivos generadores de los cuales se desprenden los otros, tanto del cello como del acompañamiento que lleva el piano. Como se podrá observar, es una monodia acompañada, donde a pesar de que hay pues un contrapunto en algunas secciones entre la parte grave del piano y la línea del violonchelo, no podemos decir que sea un tratamiento fugado ni nada por el estilo. Son secciones que se van interrumpiendo cuando aparecen acordes, arpegios, etc. Lo que está en azul serían ejemplos de la armonía. Esta obra es eminentemente tonal, tanto por la época como por el tratamiento. Por ejemplo, en esta parte que está en modo menor, que es la sección B, perdón, la sección A. La sección A que está en modo menor tiene este acorde que está aquí en azul, es un acorde de séptimo grado, es un 7 armónico con séptima, y acá tenemos otro tipo aquí tenemos una resolución, o bueno, más que sí es una resolución cadencial, pero lo que trataba de destacar es que a menudo utiliza apoyaturas como esta para después generar el acorde quebrado, y es un recurso expresivo constante en este compositor. Entonces, bueno, grosso modo, esa sería la característica o las características más representativas de la pieza. Al final, estoy aquí señalando una serie de acordes que son dentro de este tono de re menor, el segundo grado, el 5 armónico y vuelta al primer grado. Entonces va a trabajar fundamentalmente con grado 1, grado 2, grado 5, casi siempre. Hay variantes, por supuesto. Es una obra tonal con una armonía muy decidida, muy definida. No es un desarrollo armónico muy extenso porque la obra es breve. Pertenece, como veremos enseguida, a una sección, a un género llamado microformas. Una microforma de ternaria, en este caso, A prima, con una textura, como dijimos también, que es la monodia acompañada, con las indicaciones de tempo allegretto, menumoso y nuevamente tempo 1, o sea, retoma el allegretto, con las tonalidades de re menor, re mayor y re menor nuevamente. Bueno, como se vio en ambos casos, en las secciones A y A', hay una sección breve de 4 compases en donde va el piano a solo para que después entre la voz del cello. Bueno, esa característica es una obra muy simétrica, ¿no? En ese sentido. La siciliana, ya como dato complementario, tiene como característica este motivo rítmico troqueo o trocaico, como se le dice en español, que ya se describió. Acá hay después una pequeña tabla que sintetiza estas características. La sección A tiene 28 compases, la B 32, la A' 30, todas en 6 octavos. Los tempos de cada una están aquí abajo, como pueden ver. El compás, que siempre es de 6 octavos, y estos motivos rítmicos del final son los que le dan cohesión a la obra. Los tonos de cada sección están puestos aquí. Y bueno, ese es en general, como les decía, una descripción somera de la obra, no es un análisis profundo por razones de tiempo, pero la idea era que se tuviera claro de qué tipo de tratamiento musical estábamos hablando al referirnos a esta obra. Muchas gracias. Muy bien, y ya para concluir, quiero mencionar en estos ejemplos que muestra mi colega aquí, quiero que observen que este es el trabajo final de edición que nosotros logramos, que dista mucho del manuscrito y de ediciones que se hicieron previas de la obra, sin cuidado. Se agradece mucho el trabajo de la gente que tomó la molestia de querer editar esto, pero tristemente el mal trabajo, en lugar de hacer que estas obras tuvieran una correcta difusión,
más bien las sepultaron mucho tiempo, y es por eso que nosotros y nuestra necedad hace que sigamos insistiendo y nos hayamos dado la tarea de poder volver a editar esto y de cuidar todos los aspectos necesarios para lograr nuestro objetivo o nuestros objetivos. Entonces, bueno, obviamente la idea, esta es solo una obra de todo el corpus, pero queremos dar a entender que esta investigación, así como muy someramente se muestra como un análisis teórico de mi compañero, tuvo que llevar un análisis social, un contexto político, económico, estético, artístico, una biografía especializada del autor, mil cosas, un seguimiento de toda su trayectoria musical, etcétera. Y pues queremos pues finalmente mencionar que este, estamos a la disposición de todos aquellos que tengan interés en nuestro trabajo. Nuestra idea principal es difundir esta obra gratis, por supuesto, todos aquellos que quieran nueva música para su escuela, para todo lo que necesiten. Nuestro interés es que ahora que esté editada se toquen, se prueben, se puedan estudiar las cosas. Yo creo que ese es el principal logro para nosotros como investigadores. Sería como el premio a este trabajo, y con todo gusto les podemos dejar nuestros contactos en caso de que a alguno de ustedes les interese. Y eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sin duda un tema no muy común, quizás en términos de lo que acostumbramos en estas áreas, sobre todo revisar, pero seguramente de gran trascendencia, el rescate de la tradición musical, y con mayor razón un compositor mexicano, seguramente cobra una importancia bastante grande. Queremos agradecerles, doctor Santillán, al maestro Moreno, por su participación. Más adelante seguramente habrá algunas preguntas para ustedes. Por lo pronto, pues pasaremos a nuestra siguiente ponencia. Si me lo permiten, me voy a dar a la tarea de presentar a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Nadezhda Borislova. Ella realiza estudios de guitarra en la Escuela de Enseñanza Musical General 45 en Moscú, Rusia. Estudia la licenciatura en guitarra y especialización en la dirección de orquesta de instrumentos populares rusos en el Conservatorio Estatal de Genizhny de Moscú, Rusia. Hace un diplomado en guitarra clásica ya aquí en México, en Tijuana, Baja California. Un diplomado continuo en gestión, cultura y patrimonio en la ciudad de Puebla. También tiene una licenciatura en traducción de lenguas modernas. Ella conoce y habla 5 idiomas: español, inglés, francés, alemán e italiano. Todo esto en el Instituto Anglo-Francés del Universo del Lenguaje en Puebla, Puebla. Tiene una maestría en música, en interpretación musical en la Escuela Nacional de Música de aquí de la UNAM. Tiene un doctorado en música, en educación musical por la Facultad de Música de la UNAM, también con mención honorífica. Y un diplomado en análisis, instrumentación y composición musical por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un diplomado en evaluación CAESA también en la UAP, y tiene discografía, 19 CDs que recopilan el trabajo musical. Su desempeño laboral: es profesora investigadora de la Facultad de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es profesora titular A de tiempo completo desde 2013, y también esto es en la UDLAP. Sus líneas de investigación son nuevos modelos en educación y de análisis musical aplicados a la enseñanza, creación y recopilación de obra musical, de material didáctico y de fuentes documentales. Sus investigaciones, entre muchas que se pueden contar, está el CD con los volcanes sagrados, volumen 2, apoyado por el FONCA, en ediciones Pentagrama. Y en esta ocasión, la doctora nos hará el favor de compartirnos su investigación denominada
la éfrasis musical, análisis del proceso de transmedialización. Esto en conjunto con el doctor Gerardo Martínez Hernández. Les cedo a ambos la palabra. Por favor, adelante. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Y estoy en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde 94. En la UTLA impartí clases del 2013 al 2023. Bueno, solamente era una aclaración. Pues muchas gracias por organizar de este maravilloso congreso y saludo cordialmente a los colegas de la mesa y también a nuestro público virtual. Y bueno, la poesía ha sido una inagotable fuente de inspiración para muchos compositores. Música concebida así, que representa la realidad extramusical, adquiere un significado particular. Este proceso de transmedialización del plano literario al lenguaje musical se llama éfrasis musical, término que adoptó Sigrid Brunn y sobre el cual ha desarrollado toda una metodología. Brunn ha argumentado que la música es capaz de representar los objetos en su propio reino artístico, acústico, como lo hace, por ejemplo, arte visual y la literatura, y propone una teoría ekfrástica como una base para el análisis de las obras musicales inspiradas no solamente en los textos literarios, sino también en el arte visual y en otras expresiones artísticas. Desde la antigüedad, el término éfrasis ha sido empleado en la práctica literaria para representar verbalmente la pintura o escultura, y lo adopta este término como éfrasis musical como representación de un texto real o ficticio en un medio distinto al del origen, extendiendo de esta manera la definición de Kluwer. La musicóloga Brunn afirma que no solamente los poetas pueden responder a una obra pictórica con un acto creativo, sino también los compositores exploran cada vez más este tipo de transmedialización, transportando las imágenes, la idea, la forma y las metáforas a la obra musical, entre otros componentes. Y construye su modelo esencialmente combinando las categorías de Hans Lund, combinación, integración y transformación, y 5 categorías de Gisbert Kranz: transposición, suplementación, asociación, interpretación y posición lúdica. Y para nuestro análisis vamos a utilizar las 3 categorías de Lund que van a ser más fructíferas, pues algunas obras pueden tener rasgos de una sola categoría o de 2 o incluso 3. Y el modelo que construye Brunn a partir de Kranz, la respuesta del poeta ante la obra visual, para las obras ekfrásticas inspiradas en el arte visual, nos servirá para describir distintos procesos ekfrásticos de las obras musicales basadas en la poesía. Y bueno, aquí podemos ver que ¿cómo regreso aquí? Sí, aquí vemos características de cada una de categorías y también sus variantes que vamos a utilizar para nuestro análisis. Y a continuación le doy la palabra al doctor Gerardo Martínez, quien es colaborador de nuestro cuerpo académico música, consolidado de la Facultad de Artes de la UAP, y con quien hemos desarrollado conjuntamente con los integrantes también del cuerpo académico esta línea de investigación de análisis de las obras. Y hay que decir que este tema la empecé en la Facultad de Música de la UNAM, que posteriormente se desarrolló ya en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con colaboración del doctor Gerardo. Por favor, Gerardo. Gracias.
Voy a tocar algunos ejemplos, así que si suena la guitarra, soy yo la que está tocando. Bueno, pues la primera pieza ekfrástica surge pues del deseo de pasar una obra, en este caso literaria, que es Orígenes de Sergio Campo, hacia la cuestión musical. Entonces aquí vamos 4 partes esenciales, ¿no? Y bueno, pues que Eduardo Langang pues nos los va mostrando, ¿no? Y como podemos observar, está sustentado en el viento el primero, en el agua, el fuego y la tierra. Y lograr llevar estas ideas textuales hacia una idea musical, pues vamos a ver cómo aquí en la obra Orígenes se va llevando. Y entonces podríamos observar que de la misma manera la obra Orígenes está dividida en 4 partes. Y entonces la estructura tiene una comunicación directa con el texto. De tal suerte que el proceso ekfrástico de transposición se presenta en cada una de las partes de las obras. Y aquí podemos observar cómo incluso hay un texto que nos da la idea del origen del propio poema. Y entonces en la primera parte nuevamente observamos que se representa el viento, en la segunda el agua, en la tercera el fuego y en la cuarta la tierra. Continúa, Gerardo, estaba Sí. Y bueno, la representando. imagen de aparición del viento es una representación de transposición. Nosotros vamos a observar que es una representación en la que se logra imitar el viento con los movimientos cromáticos en la melodía y sin interrumpir los arpegios. El proceso de suplementación, la música extiende la representación del viento hasta mostrar su fuerza, se desarrolla hasta llegar al forte. Algo que no constatamos en el poema, que constatamos en el poema que dice el origen del viento es el silencio. El viento solo sopla y ese es su oficio. Y no sabemos el origen suyo, desconocemos también su porvenir. El mismo proceso se observa en la segunda y tercera parte, en la cual mostramos a través de la música la representación del texto. Vemos en la segunda parte el origen del agua es el silencio. Y vemos cómo los primeros compases mantenemos un silencio. Entonces, crea la sensación de movimiento constante que se logra a través de la monotonía rítmica y melódica que evoca la sensación de correr del agua. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ritmo monótono que evoca diferentes asociaciones. La imagen del agua en movimiento se logra a través de la repetición de la nota la en la tercera cuerda al aire y la nota re en la cuarta parte. El origen del agua es el silencio. Húmedos ignoramos su destino. La vida es su simple consecuencia. Pocos saben a dónde se dirige. Aquí podemos observar cómo incluso la imagen nos evoca el sentimiento del agua, ese movimiento que se va dando y que se va suscitando. Visualmente, al observar la partitura, nos tenemos en la mente una figuración y ahí van los elementos icónicos. El agua se forma círculos o corrientes más rápidas y estas partes están representadas por los 32 avos, todos unidos con una ligadura que se ejecuta con movimientos rápidos de un solo dedo de la mano izquierda y que aparecen 4 veces. Y bueno, especialmente en los compases 52, 53, 58 y 59. Un recurso que
muy usado en la guitarra es el uso de los armónicos, y estos armónicos nos auxilian para generar la imagen de agua, de gotas de agua cayendo. Y entonces se utiliza para representar algo frágil, transparente o sonido incluso de campanitas. La tercera y cuarta parte igualmente evocan al poema, el cual es el fuego. Entonces podemos observar versos escritos dentro de la partitura para que nosotros demos una idea de la intencionalidad compositiva. Representar esa idea textual en una cuestión musical. Entonces, los primeros acordes de la tercera parte de pronto aparecen de do silencio. Y entonces da la idea de una evocación del fuego, una representación icónica que la podemos observar en la propia partitura. Entonces, observamos la capacidad de la música de representar algo como sorpresa. La fuerza y el poder del fuego está representada con los acordes desplazados cromáticamente en forte, que nos hacen imaginar su movimiento y las llamas ardiendo. La cuarta parte de Orígenes ya no empieza con dos compases de silencio como anteriormente habíamos visto, sino que inmediatamente al terminar la tercera parte, con un color oscuro que le asigna el mismo compositor. En el caso de los acordes del cuarto movimiento, su color es oscuro y producen una sensación inquietante. Entonces, podríamos observar cómo se da la combinación y entonces observamos en este caso una colaboración muy estrecha entre la música y el texto, dando un lugar a una coexistencia de ambos elementos. Por otro lado, tenemos una transformación y entonces implementamos un texto o un elemento del poema que no se integra en la música, pero representa un componente, una idea nueva que no estaba presente y entonces damos pie a la creatividad del propio autor que va evocando nuevas formas, nuevas figuras. En la transposición hace una recreación extensa de un poema o del texto y entonces destaca los rasgos altamente distintivos al material literario, como podríamos observar en el caso del surgimiento del fuego o la manera en que nosotros observamos el agua. En el caso de la suplementación, nosotros vemos que hay incluso elementos que aunque el poema los menciona, no se pueden expresar tan sencillamente, pero la música en este caso sí logra hacerlo. Nos lleva por esos pasajes, por esos sentimientos y por esas formas. Y finalmente tenemos una asociación cuando hay una conexión entre una imagen específica y experiencias personales. En este caso hubo la posibilidad de tener un contacto y un acercamiento con el compositor, lo cual nos llevó a lograr descifrar esos aspectos particulares que destacó en su obra con respecto a el texto literario. Finalmente, vamos a tener brevemente el análisis de la Rosa de la Vida de Francisco Toledo y podemos observar en este caso, pues, que es un rosagrama. Es Francisco Villegas, perdón. Y tenemos el rosagrama y podemos observar que el rosagrama, pues, es una forma de escribir un texto dando una idea, ¿no? Y en este caso observamos bien la forma del tallo, las hojas y la rosa. Y entonces nosotros vamos a observar cómo también en la imagen tenemos a esa rosa. Y vean cómo trata de una u otra manera de hacer la representación musical de esa rosa.
Estás en silencio, Nadia. Y bueno, la estructura musical de la rosa, pues la podemos observar y de esa misma manera se estructura la idea musical. Entonces, a lo mejor por el tiempo, pues va a ser muy difícil en este momento leerlas, pero bueno, podemos observar las formas. Y vamos viendo cómo esas formas y esas estructuras musicales se van generando en los compases. Y vamos viendo cómo un compás lleva 5 octavos, el siguiente 6 octavos, 5 octavos, 6 octavos, 5 octavos, y va generando ese movimiento o esa estructura de rosas. Es que tenía que desafinar mi guitarra nuevamente porque la afinación de Orígenes tenía otra afinación, por eso estoy desafinando. Pero más o menos ya la afiné. Y bueno, ahí observamos también cómo va generando diferentes formas, diferentes intencionalidades a través de la manera de interpretar, ¿no? Desde un andante calmo, misterioso, delicato y expresivo. Entonces, en este caso, pues nosotros observamos la transformación y vemos cómo sobre todo hace ideas que no son, que no se integran a la música, pero representan un componente, una idea nueva que no estaba presente en la fuente primaria. Y bueno, podríamos observar que en este caso, pues sí es más atribuible a la cuestión musical. Igualmente en la transposición, pues es una recreación extensa del poema, en este caso la estructura, la manera. En la cuestión aquí solo encontramos la asociación, gracias a que, de nueva cuenta, contamos con el apoyo, pues, de los compositores que nos dieron sus puntos de vista para involucrar las conexiones mentales o emocionales que tuvieron con la obra original. Pues les agradecemos. Y todas estas obras se puede escuchar en el libro Poesía en 6 cuerdas. A ver si puede compartir la portada, por favor, del libro publicado por la editorial de la UAB en 2007 fue la publicación, coedición con Suecia, y se llama Poesía en 6 cuerdas. Hay 11 obras ekfrásticas ahí, inspiradas en la poesía de poetas contemporáneos mexicanos. Y pues uno de estos poemas es de Eduardo Langagne, Otros Orígenes, y el ciclo de La Rosa, Entre el cielo y el mar, sobre el poemario de Víctor Toledo, en el que se inspiró Francisco Villegas. Son 5 rosas que pudimos ver en poemas en forma de rosa. Si pueden compartir, por favor, la portada. Es que me va a costar trabajo porque tengo que salirme, pero Sí. por lo menos sí dar el nombre del libro para que lo tengan en cuenta. Ok, no sabía. Poesía en 6 cuerdas, edición, interpretación y lectura, Nadia Borislova. O sea, es mi nombre artístico. Y bueno, muchas gracias también a todos. Gracias a ustedes. Me parece que por aquí nos iban a apoyar con la presentación de las portadas. Por favor. Adelante. ¿Quién va a compartir la portada, perdón? Yo. Permítame, es que está cargando Sí, para no, que se pueda compartir. Sí, gracias, Jessica. de nada.
Es que mientras quería comentar que en la obra Orígenes de Sergio Ocampo se afina diferente la guitarra. Prácticamente se desafina toda la guitarra y por eso ya no pude mostrarles La Rosa de la Vida. Y bueno, aquí está la portada, música para guitarra de jóvenes compositores mexicanos. Hubo una convocatoria para menores de 35 años, invitando a los compositores jóvenes y leer la poesía y escribir una obra. El resultado fue este libro en coedición con la BOAB y Sington Editions de Suecia, y pues se seleccionaron 11 obras. Entonces esta publicación la pueden encontrar en la BOAB. Ok, pues muchas gracias. Agradecemos infinitamente esta presentación. Yo me atrevería a decir que de manera un tanto original para este tipo de espacios de ponencias, el haber logrado un performance en donde no solamente estamos escuchando, viendo además esta narrativa poética, sino complementarla con la música, eso se agradece muchísimo. Así es que muchas felicidades, un excelente trabajo de presentación y seguramente es el resultado de un excelente trabajo de investigación. Muchas gracias a nuestros ponentes. Muchas gracias. Bien, pues a continuación pasaremos a nuestra última ponencia de esta tarde, para lo cual me voy a permitir presentar al doctor Jorge Eduardo Carrillo Velázquez. Voy a leer brevemente una semblanza muy breve. Él es doctor en Derecho por el programa de posgrado en Derecho de la UNAM y se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad del Valle de México. Es profesor de posgrado en la Universidad del Distrito Federal. Sus líneas de investigación son Derecho Procesal, Teoría del Proceso, Filosofía del Derecho, Historia del Derecho, Historia y Sociología Jurídica. Sus investigaciones versan sobre el concepto de justicia y populismo punitivo, retos y paradigmas del proceso del trabajo, nuevo proceso del trabajo. En esta ocasión, el doctor Carrillo nos hará favor de compartirnos su trabajo de investigación denominado ¿Necesitamos a Dios para ser buenos? Análisis del populismo religioso. Doctor, le cedo la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Antes que cualquier cosa, les quiero hacer patente la alegría de estar compartiendo algunas palabras con especialistas en estas áreas del conocimiento y de las humanidades, y de regresar a esta que durante mucho tiempo fue mi casa, donde di clases por bastantes años. Y bueno, qué mejor que hacerlo con un tema de investigación que, si bien no es jurídico, porque mi formación es la de jurista, pero sí tiene una importancia para comprender todos los momentos en que se ha desarrollado la humanidad. Agradezco de la misma forma a todos los queridos ponentes que me antecedieron, ya que me han ilustrado en muchos temas que desconocía. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta premisa. ¿Se necesita a Dios para ser bueno? La respuesta sencilla es no. Pero, ¿cuál es la importancia de esta premisa? Bueno, hay un tema en que las religiones, cualquiera que ésta sea instituida, sea sectaria, sea interpretación de una religión ya existente, les da algo a lo que yo llamo el síndrome del Chapulín Colorado. ¿Por qué? Siempre dicen, síganme los buenos. Y bajo esta perspectiva, cuando una persona adopta determinada creencia religiosa, en automático se convertirá en bueno y virtuoso dentro de lo que implica esa religión.
De modo que las demás creencias o las no creencias se van a volver en una especie de enemigo imaginario y siempre serán atacados o serán relegados bajo el tema del castigo eterno, del no despertar. ¿Cuál es la necesidad entonces de la existencia de este concepto de lo que es lo bueno con lo que es lo religioso? Bueno, primero, el bien es un concepto tan abstracto que es muy difícil e incluso en algunas ocasiones imposible definirlo. Si bien entendemos lo que es el bien, porque lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, podemos saber que si lo que hacemos está bien o mal, es imposible definirlo, ya que implicaría todo un tratado sobre lo que se consideraría bueno o malo, virtuoso o vicio. Y bueno, de eso existen cientos y cientos de corrientes éticas y morales que lo han tratado de definir. Sin embargo, no todas son aplicables en todos los casos y muchas veces resultan hasta contradictorias. Entonces, no es un tema sencillo de abordar. Sin embargo, ¿cuál es la necesidad entonces de las religiones y las creencias espirituales? Bueno, es una característica natural del ser humano la de crear conceptos que tienen poco que ver con la realidad en la que vivimos. El bien es una de estas ideas. ¿Existe el bien o el mal, la virtud o el vicio dentro de la naturaleza? No. Los animales no humanos no pueden dimensionar lo que es el bien y el mal. Pueden experimentar lo que es el sufrimiento y el bienestar, pero no propiamente lo que es lo bueno y lo malo. La religión nace de conceptos que tampoco son posibles de definir y sobre todo van a dar respuesta a estas religiones a un problema, al máximo de los problemas que puede enfrentar el ser humano, que es la muerte. Entonces, la muerte trata de dar fundamento a lo que son las religiones y la religión trata de explicar qué es la muerte, por qué existe y qué hay más allá después de la muerte. Y dependiendo este tipo de conceptos, se esperará una recompensa en una vida posterior. Incluso se ha llegado a afirmar que si se forma parte de una religión o no, se podrá alcanzar una vida eterna o de lo contrario, se arderá o se congelará el alma en algún tipo de infierno o de Hades, o como en algunos casos señalan corrientes judías, simplemente no se despertará. Entonces esto ya genera incertidumbre en el ser humano. Cuando los movimientos políticos ocupan estas creencias religiosas para dirigir agendas políticas, agendas, podemos decirlo, hasta imperiales, van a generar esto que denominamos el populismo religioso. ¿Cuál sería un ejemplo? Que fíjense, cuando se escribió este trabajo, apenas estaba latente, si bien es un conflicto de hace varias décadas, pero pues no había estallado o escalado como lo estamos viendo en la actualidad. El conflicto palestino-israelí. Me encanta ver que la religión, para hacerlo, no debe de tener ningún tipo de relación con la lógica ni con los hechos, curiosamente. ¿Por qué razón? Es curioso que el Estado de Israel intente atacar, justificarse
desde un punto de vista geopolítico, pero ideológicamente como religión, como una teocracia, reclamando derechos que nacen desde la era del mito. De la misma forma, los palestinos reclaman un derecho que si bien ya tenían desde antes de la ocupación israelí, pero que también se fundamenta en la época del mito. Y ambos tienen orígenes profundamente religiosos. Si bien es una guerra política, como todas las demás guerras, donde se cometen atrocidades por ambos bandos, es interesante ver cómo cada uno de estos grupos van a reforzarse en una idea de lo divino y de que por el hecho de establecer una guerra de defensa, curiosamente, ambos abogan por esta idea, se convierte en una guerra santa. Y es muy gracioso leer a los partidarios de uno u otro bando, principalmente que son cristianos, tomar partido señalando a pueblo de Israel, pueblo elegido de Dios, perdurarás por siempre, ¿no? Y los palestinos, también apoyados incluso por judíos ortodoxos, ¿no? Te apoyamos, Palestina, porque no es tiempo de que Israel se convierta verdaderamente en un estado, en un país, porque eso anunciará la venida del Mesías y esto no es un estado legítimo. Es curioso, pero nos sirve de ejemplo perfecto de cómo las religiones abonan a la histeria, a una histeria religiosa. Sobre ello, bueno, podemos analizar por qué las guerras religiosas o con un fundamento religioso son aquellas que resultan más sangrientas y donde se realizan las peores atrocidades. Si uno lee la Biblia con detenimiento, todo el Antiguo Testamento es un manual del genocidio. ¿Por qué digo esto? Si nosotros leemos el libro de Josué, cuando profeta o patriarca toma el mando de Israel después de Moisés, pues llegan a la tierra prometida, pero resulta que las ciudades que habían de ser heredadas ya estaban ocupadas por otros pueblos cananeos y reciben la orden directa de Dios de exterminar a toda la población, animales, niños, mujeres, hombres, y solamente se van a salvar los espías que recibieron a los enviados por Josué. Pues eso en el lenguaje moderno es un genocidio. Y la tierra de Israel, la tierra de Canaán, fue ocupada a través de genocidios. No nos sorprenda ahora que la ideología esté basada en ocupar tierras que ya estaban ocupadas a través de los genocidios. Ahora, si nosotros pensamos en que las personas que se matan en guerras religiosas, su motivación es la de agradar a una divinidad, pues lo hacen precisamente por miedo. No un miedo hacia lo que existe en esta vida, sino un miedo hacia lo que existe con posterioridad a la vida, qué es lo que pasa después de la muerte. Entonces, el Corán es muy claro en que si no existe una sujeción total y absoluta a la voluntad de Dios, si no existe una sujeción a la idea de un único Dios inalterado, pues entonces arderá en el infierno. Por ello es que el musulmán trata de agrupar tanto ideas cristianas como ideas hebraicas, pero que no terminan de unirse en un solo bloque y generan una tercera religión. Y si no resisten
esos embates de los otros pueblos, pues también se incurre en una falta por dejarse ser sojuzgados por pueblos infieles. Ahora, una vez que llegamos a este punto, observaremos cómo la lógica no tiene nada que ver en las creencias religiosas, ni en los discursos políticos motivados de estas creencias. ¿Por qué razón? Bueno, todas las religiones van a concurrir en características universales de lo que es la divinidad. Primero, que Dios debe de ser omnipotente, omnisapiente, omnipresente, eterno, infinito, justo, bueno, perfecto y origen de la creación. Pero cuando esto lo chocamos o lo comparamos con los mitos abrahámicos, pues nos vamos a dar cuenta que es imposible conciliar todas estas características con lo que en la propia mitología judeocristiana musulmana se puede dar. Comenzamos porque todos ellos, todas estas religiones abrahámicas y sus derivaciones, parten del mito de Adán y Eva y del pecado original, que es la desobediencia al comer del fruto prohibido, que curiosamente es aquello que le otorga criterio al ser humano. Para los musulmanes, Adán, bueno, es una especie de, bueno, es un profeta. Pero existe esta mácula, esta mancha en el ser humano. Entonces nos preguntamos si realmente el Dios judeocristiano tiene estas características, porque si verdaderamente Dios amaba a su creación, ¿por qué la dejó pecar? ¿Por qué la dejó ser desobediente? Él podía ser omnipotente, bueno, él es omnipotente y de la misma forma podía haber impedido la creación de este pecado. Si era omnisapiente, pues sabía que no serían capaces de resistir la tentación. Entonces, ¿para qué los tienta si ya sabía cuál era el resultado? Y es más, ¿para qué pone un árbol de frutos prohibidos en un jardín donde únicamente iban a estar Adán y Eva y su descendencia? Si es omnipresente, entonces, ¿cómo es posible que la misma Biblia y el Corán establezcan que Eva come el fruto, luego tienta a Adán y con posterioridad llega a Dios y lo sorprende? ¿Acaso Dios no estaba presente en ese momento del pecado y de la tentación? Si decimos que Dios es origen de la creación y que es la fuente primera de todo cuanto existe, y que Dios es bueno, pues entonces, ¿de dónde sale el mal? Y muchos me podrán decir, bueno, es que el mal es la ausencia de bien. Pues sí, pero si se supone que todo está impregnado de la creación de Dios y de la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo puede no existir la presencia de Dios cuando es omnipresente? Pues obviamente no tiene sentido. Y esto ha sido tratado de explicar por muchas teologías de todas las religiones, pero pues más o menos la que da o trata de salirse por la tangente, pues es la hipótesis de San Anselmo, de que existe una razón humana, que es la lógica, y la razón divina, que es aquella que no podemos comprender. Son aquellos dogmas que son entendidos por la inteligencia divina, pero que nos parecen absurdos a los que estamos limitados por nuestros sentidos y por nuestra mente humana. Entonces los dogmas de quién está bien, quién está mal en determinada creencia debe ser llevada únicamente por la fe, pero si te equivocas en la fe te expones al castigo eterno según las otras religiones, y sobre todo la misma Biblia sentencia en el Nuevo Testamento que benditos sean aquellos que creyeron sin ver. Entonces te dejan en un callejón sin salida donde se genera incertidumbre. Ahora, se nos habla bien del libre albedrío en todas las religiones. Pues sí, pero resulta que el musulmán
no toma mucho en cuenta la existencia del libre albedrío, porque implica, de hecho, de ahí viene Islam, la sujeción absoluta a la voluntad de Dios. ¿Cómo puedes tener albedrío cuando estás sujeto a la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes ser o tener albedrío cuando te dejan simplemente decidir, pero no te dicen cuál es la respuesta correcta? Te dicen que obres sin evidencia, pero si obras mal, entonces habrá un castigo eterno o habrá simplemente una desaparición tuya como esencia. Y máxime cuando en el propio libro de Job, pues básicamente Dios hace una apuesta con el diablo para tentar a Job. Y si volvemos a que Dios es omnisapiente, pues ya sabía la respuesta. ¿Para qué hace sufrir a Job? Y lejos de que al final lo consuele, simplemente le dice, yo soy Dios, el creador de todo. ¿Tú dónde estabas cuando yo creé los montes, los valles? El libro queda sin explicación de por qué Dios lo hizo. Ahora, esto nos lleva a interpretaciones en que desde los ocultistas como Tomás Ufurino, como la propia Suma demoníaca escrita por el exorcista del Vaticano, nos dice es que Dios necesariamente permite el mal. Así como Jesús dijo que no se mueve una hoja sin la voluntad de su Padre, pues el mal existe porque es mandato de Dios y porque Dios lo permite. Pero como alguien bueno puede permitir la maldad. Son cosas en que definitivamente la fe y las religiones no pueden dar respuesta. Sin embargo, podemos entender que Dios es un objeto de la razón humana y cada individuo le dará las características y atribuciones que considere. Muchos religiosos se escudan en esa famosa frase de Einstein, de cuando le preguntan a Einstein que si creía en Dios, él responde, sí, pero yo creo en el Dios de Spinoza. Cuando vamos a la obra de Baruch Spinoza, nos damos a dar cuenta que él no creía en un Dios como lo creen los judeocristianos. Él encuentra a Dios en las leyes naturales. Entonces, a esta visión de que Dios es la fuerza natural creadora, las leyes de la física y de la química, pues le vamos a llamar panteísmo. Es decir, todas las personas, de una u otra forma, tienen fe, no importa que sean ateas. ¿Por qué? Porque creen o porque saben de la existencia de estas leyes naturales. Por el contrario, aquellos personajes como Isaac Newton, que no se cuestionaba, o más bien sí se cuestionaba, pero no encontraba la explicación de por qué funcionaban las cosas de la manera en que lo hacían, pues creía en lo que ahora llamamos el Dios de los huecos. ¿Qué es esto? Pues Newton podía incluso predecir los movimientos de los planetas, podía explicar el fenómeno de la gravedad e incluso calcularla, pero cuando se le preguntaba qué es la gravedad, ya no podía contestar. Entonces, crea a este Dios de los huecos y a esta forma de pensar, pues se le llama deísmo. Y es el pensamiento dominante en el siglo XIX, en los movimientos ilustrados, donde sí existe la física, donde las religiones pasan a segundo plano, lo importante es el hombre, pero siempre el ser humano tiene una necesidad de creer en algo, cada quien puede creer en lo que quiera, y esta forma, pues es el deísmo. Ahora, si Dios podemos decir que existe como concepto racional, es decir, porque existe en una idea, bajo ninguna circunstancia podemos sugerir, y menos como científicos, que existe
más allá de un hecho racional. No existe en forma física. Diría Kant, es simplemente un conocimiento puro, a priori, porque lo logramos conocer sin que exista ni existiera ningún contacto sensorial. Entonces Dios queda encerrado simplemente en una idea. Y esto es una trampa lógica, porque entonces, aunque no creamos en la existencia de un Dios o de una divinidad, pues el hecho de tener una idea de lo que no creemos, pues nos da que existe, por lo menos en el mundo racional. Este conflicto, pues, ha generado una gran cantidad de problemáticas. Por ejemplo, utilizo el ejemplo de la Universidad de Stanford, que consistió en que jóvenes universitarios de educación universitaria, obviamente, de más o menos 20, 25 años, fueron colocados en el sótano de la universidad donde estaba el departamento de psicología y se les asignó un rol. Unos iban a ser reos de una cárcel, obviamente ficticia, y otros guardias o celadores. Y la única instrucción que tenían los guardias era mantener el orden. El experimento de género, por la propia naturaleza humana, la necesidad de sentir el poder o el control. El reo adoptó su papel siendo sumiso y siguiendo órdenes, y aquel que experimentaba el poder, aun cuando fuera ficticio, abusaba de ese poder. El experimento tuvo que ser detenido por los daños psicológicos que se causaron en todos los miembros del experimento. Si a esto lo trasladamos al punto de la religión, cuando tu religión te dice, por el hecho de ser parte de este rebaño, eres el bueno, eres el pueblo elegido, como dicen los hebreos, eres el cuerpo de Cristo, el nuevo pueblo elegido de Dios, como dicen los cristianos en todas sus denominaciones. O simplemente eres la religión original de la cual todas las demás se desviaron, como creen los musulmanes, pues primero te va a generar sentido de pertenencia. Y entonces los demás son infieles. Y al ser infieles, son enemigos a combatir. Por eso es que podemos entender que no solamente hay una guerra geopolítica, hay una guerra ideológica, donde el pueblo de Israel se basa en un mito para reclamar su tierra. Palestina, que ya vivían los palestinos ahí por lo menos desde la Edad Media, válidamente van a reclamar. ¿Cómo es posible que me quiten de mis casas, que me quiten mis tierras, de mi forma de vivir, por alguien fundado en un mito que me está desplazando? Y el cómo el hebreo señala que al ser el pueblo elegido de Dios, pues está hecho para servir a los demás pueblos. Pero si nosotros observamos desde la fundación del Estado de Israel, ha hecho todo menos servir a los demás pueblos que lo rodean. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Ojo, no lo justifico, es un hecho atroz. ¿Cuál es la consecuencia de que invadas un país que apenas se estaba conformando y que no tiene fuerzas armadas y que su gente tiene una ideología de que la muerte no es el final? Al contrario, el valor principal es la libertad. En pro de la libertad se debe sacrificar la vida. En contra de otros que hablan, los judíos, de que la muerte es simplemente un estado intermedio, como se lee en los Salmos de Salomón. Se tiene que esperar hasta la venida del Mesías para que haya un renacer en el juicio final.
Si simplemente no formas parte del pueblo judío, pues no despertarás. Mientras que el musulmán que muere en defensa de su familia y de su fe, pues obviamente llegará a la gloria eterna. Pues bueno, con esto concluyo mi participación y les agradezco mucho por la atención que me han brindado. Muchas gracias, doctor Carrillo. Muy interesante, además muy pertinente para los tiempos que corren y un punto de reflexión que seguramente puede resultar de gran utilidad. A continuación, me voy a permitir leer lo que aparece en nuestro chat de Facebook, algunas preguntas, algunos comentarios. Lenin Kadri dice, excelentes ponencias hasta este momento, muchas felicidades. Humberis hace una pregunta específica para la doctora Nadia. Dice, ¿por qué le surgió la inquietud de investigar particularmente sobre este tema? Sobre el tema que nos expuso, doctora. Adelante. Muy buena pregunta porque yo me la esperaba también porque toda la vida he escrito música basada en la poesía y jamás pasó por mi mente que era toda una teoría ekfrástica que apareció al inicio de este siglo, pero me he dedicado a crear obras a partir de mucha poesía, empezando con los poetas de la corriente acmista de Rusia, y nunca imaginé que sobre esto se podía desarrollar toda una investigación, y fue algo fascinante para mí descubrir a esta investigadora, y pues ahora ya es un tema que investigan varios, no solamente en México, varios investigadores han desarrollado también otras teorías, y pues la éfrasis musical ya no es una palabra rara que apareció en aquel 2006, es cuando entré a estudiar la maestría y hice mi tesis de maestría sobre las obras ekfrásticas. Es por eso, porque pues la poesía me apasiona y es una fuente de inspiración muy importante para componer, para mis composiciones. Muchas gracias por preguntar, Lenin. Saludos. Muchas gracias, doctora. También por aquí, Elsa Ramos, buenas tardes, excelentes trabajos. Zaira Israde, felicidades. Tenemos a Guillermo Posadas que dice, excelente religión versus juris, no todo es bueno ni todo virtuoso, refiriéndose ciertamente a nuestra última ponencia. Y Antonio Santillán pregunta a los ponentes de Puebla si la éfrasis está relacionada o forma parte de la hermenéutica. También para la doctora Nadia. Sí, claro, todo tiene relación, y el discurso de la éfrasis musical da para mucho más. El discurso sigue abierto hasta donde podemos etiquetar las obras, llamándolas ekfrásticas. Ahí entra hermenéutica, entra la narrativa, entran muchas cuestiones que podríamos abordar desde las distintas perspectivas. Entonces, está abierta, es un tema nuevo que pues ha también abierto el camino para seguir explorando e implementando nuevas ideas, nuevos pensamientos, y también si el requisito tiene que ser una obra artística antes de crear una nueva obra, pues puede ser que no. ¿Por qué no hablar de una imagen? ¿Por qué no hablar de una palabra? Y es ahí donde podemos también implementar la hermenéutica. Muchas gracias, doctora. Pregunta también la doctora Araceli Barragán para el doctor Garrido
¿Qué opina de la enseñanza del náhuatl en la FES Aragón? Adelante, doctor. Gracias por preguntar. La lengua comenzó a enseñarse hace 3 semestres. Estamos en el tercer semestre de la enseñanza de la lengua náhuatl. Y lo más interesante es que no es una lengua nada más como traducir con su equivalencia, buenos días, good morning, buongiorno y cosas por el estilo, sino va más allá. La lengua es mucho más filosófica y mucho más profunda que simplemente la comunicación. Un saludo tan solo es el famoso Niyolpaki, es mi corazón está contento. Eso no es nada más el buenos días así hasta de mal humor, ¿no? Sino más allá, porque es el sentimiento que se transmite a través de la lengua. Y se ha despertado mucho el interés de los estudiantes de todas las edades por aprender la lengua. Y esperamos que en números de 1.700.000 que tenemos ahorita de hablantes en México pueda crecer y pronto hacerse mucho más grande. Gracias. Gracias, doctor. A continuación, Lenin Kadri hace un comentario que se vuelve un cuestionamiento, supongo que para el doctor Carrillo. Los conflictos religiosos son los más sangrientos por ideologías. Si solo existiera una religión, ¿se evitarían estos conflictos? Doctor Carrillo. Muchísimas gracias por la pregunta y es un tema bastante complicado. No podría de entrada existir una sola religión. ¿Por qué razón? Supongamos el caso de los musulmanes. El Islam tiene una ventaja sobre las otras dos, sobre el cristianismo y lo hebraico. ¿Por qué? Abreva de ambas religiones y las funde y sintetiza, ¿no? Entonces, es también la más fácil de practicar, la más fácil para ser converso. No importa la raza, todos están llamados a sujetarse a la voluntad de Dios, no es propio del mundo árabe. Entonces, digamos, es la más accesible. ¿Cuál es la cuestión? Que aún con esas características tienen sus propias ramas y se dividen entre suníes y chiitas. ¿Cuál es la diferencia? Pues en que unos siguen única y estrictamente lo mandado en el Corán y otros siguen el Corán más unas notas de vida que se dejaron sobre Mahoma, bueno, Mohamed, el profeta, y de seguidores posteriores. De la misma forma, el judaísmo tiene sus propias vertientes y existen el judaísmo moderno, los mesiánicos, los ortodoxos, los ultraortodoxos. Y para colmo, en la antigüedad también existían sectas. Estaba la secta de los esenios, que eran los fundamentalistas judíos. Existían los samaritanos, que sobrevivieron a la primera diáspora del imperio babilonio y solamente reconocen el Pentateuco, los primeros 5 libros de la iglesia. Cuando Ciro el Grande permite que regresen los exiliados, pues ya estos venían con otros libros y con cosas diferentes, y ninguno de los dos se reconoció. De cristianismo ni se diga, ¿no? Simplemente el cisma entre Oriente y Occidente, los anglicanos, luteranos y demás confesiones. Entonces, la naturaleza del ser humano es pelear, es buscar poder, aun cuando sea ficticio. Aunque existiera una sola religión, existiría represión, y la represión religiosa es la más salvaje, por conservar un dogma. ¿Cuáles podríamos decir que fueron los más sensibles históricamente ante el fenómeno religioso? Los griegos. A los griegos no les importaba sí les importaba la religión, pero no les importaba el dogma. Tenían un libro medio revelado que es la Teogonía,
pero vamos a ver que realmente nadie le hacía caso a la teogonía porque Eurípides, en sus tragedias, la Orestiada, cuenta cosas diferentes, cada dramaturgo, o bueno, trágico griego tenía también su propia versión de las leyendas griegas, la Ilíada dice cosas diferentes que la teogonía, y al contrario, el griego estaba muy abierto a adoptar dioses de otras partes, ¿no? Por ejemplo, cuando Alejandro Magno llega a Egipto, se hace llamar, bueno, lo reconocen como el hijo de Amon-Ra y les crea un dios greco-egipcio que es Serapis. Y bueno, los únicos tolerantes realmente en el sentido religioso han sido los griegos. No fueron para nada pacifistas, de hecho, trataron de crear un imperio, nada más de que ellos les llamaban ligas, entre comillas, pero pues, se imponían a los otros, pero no usaban el motivo religioso. Entonces, no. La naturaleza humana es pelear. De todas formas, aunque exista una religión, va a haber represión y se van a terminar desviando y generando nuevas religiones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Angélica Romero comenta que muy interesante. Sofía Beltrán añade que se llama libre albedrío a lo que estaba exponiendo el doctor hace un momento. Eva Vázquez dice muy interesante, gracias por compartir sus conocimientos. Grisel Rentería Medina asiente, dice que muy bien. Y tenemos aquí finalmente a Sofía Beltrán, hace un comentario, Dios es un objeto de la razón humana. La religión es un instrumento para regular la conducta del hombre, sea cual sea el teísmo. Bien, pues creo que con esto tenemos todos los comentarios y preguntas del chat. No sé si por ahí, por algún otro medio, se hayan recibido cuestionamientos. Perdón, aquí en un grupo que están haciendo la pregunta siguiente. Dice, ¿por qué Rubén Montiel fue de alguna manera olvidado en el tiempo? Esto creo que va dirigido para los maestros, para el maestro, el doctor Santillán. ¿Por qué Rubén Montiel fue de alguna manera olvidado en el tiempo? Bien, muchas gracias. Hay muchas razones, muchas. Inclusive compositores tan conocidos hoy en día, tan íconos de nuestra sociedad, de nuestra cultura, como Manuel M. Ponce, tuvo muchas dificultades para que se le pudiera publicar su obra. Estamos hablando de el padre de la música mexicana nada más, y muchas de sus obras se han publicado, digamos, hace 10 años todavía, y hay todavía muchas que están inéditas aún, y se están trabajando. Era muy complicado poder editar en un trabajo de investigación que hicimos. Hay testimonios de la viuda, todavía en vida, en donde hablaba precisamente de esas dificultades, porque además ellos tenían que costear la publicación, porque además en aquellos tiempos la publicación de la obra les costaba de su bolsa, porque se presumía que era una generación, una inversión, porque ellos, la publicación se vendía para la gente, la sociedad mexicana de esos años tocaba, hacía sus fiestas de salón y todo, y entonces era como comprar una revista en el puesto de periódicos, yo quiero tal obra, y entonces uno tenía que costearse eso. Esa es una de las tantas razones. Otra es que Rubén Montiel fue prisionero de los nazis en Europa, estuvo un año prisionero, eso afectó mucho su calidad de vida en salud y en cuestiones mentales y todo esto. Otra es que sus descendientes no tuvieron el interés por trabajar su obra o no supieron a quién acercarse para eso. Y otra más, un eje último, una variable más que se le puede agregar a esto, es que la obra se mantuvo olvidada precisamente porque se hizo un problema con el sentido de que él vivió muchos años fuera de México y prácticamente su trayectoria la hizo en Europa y él ya regresó acá casi a morir, estuvo ya sus últimos años en México, entonces
él ya no tenía la posibilidad de interpretar la obra a su edad o con sus facultades perdidas. Y hay mucho más variables, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que quisiera yo adivinar un poquito el sentido de la pregunta más a fondo y creo que la inquietud va más hacia que si valdría realmente la pena la obra o no, porque muchos podrían pensar, a lo mejor la obra no vale la pena y por eso nadie le hizo caso. Está comprobadísimo por nosotros, por nuestros estudios, por muchos sentidos, por los análisis y todo, que esta obra vale muchísimo la pena en todos los sentidos y por eso es que seguimos trabajando en ello. Entonces, esa no es ninguna posibilidad del que no tenga el valor suficiente como para que esa sea un argumento para que se haya olvidado la obra. Más bien hay muchísimas más cosas. Ok, muchas gracias, doctor Santillán. Le agradecemos Gracias. mucho esta participación y pues no sé, aquí ya no tengo más comentarios y preguntas en el chat. No sé si alguno de nuestros ponentes quisiera hacer alguna reflexión final, algún comentario. Disculpe, yo me tengo que retirar porque voy a tener en 10 minutos la presentación del libro al cual invito a todos y pues me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias por su participación y que le vaya muy bien en su presentación. Estaremos al pendiente. Muy buenas tardes. Pues, Bien. Sí, si adelante. me lo permite, vi una pregunta muy interesante en el chat de la arquitecta Elisa Huanosta Rosales y dice, para el ponente que acaba de pasar, ¿cuál es la forma de controlar el fanatismo desmedido en algunas religiones? Entonces, pues hay que, de verdad, ¿cómo disfruto estar con personas inteligentes de este tamaño? Respuesta corta, no se puede, o por lo menos no en el mundo occidental, porque el paradigma es distinto. El paradigma en el mundo occidental es la de servir a Dios, cueste lo que cueste. Bajo esta premisa no importa cuáles son las leyes o mandamientos de ese Dios, porque la persona, si es mala, amparada en su propia interpretación o hermenéutica de los textos sagrados, encontrará 1001 justificaciones para hacer genocidios y para hacer masacres. Dos casos, ahorita lo que acaba de comentar el ponente acerca de que fue perseguido por el régimen nazi, no olvidemos que las hebillas de los militantes de la Wehrmacht y de las SS decía Dios con nosotros. Estados Unidos en sus monedas, en sus dólares, dicen en Dios confiamos. Y eso no ha impedido la cantidad de masacres que se hagan. ¿Cuál es la única, y no es religión, cuál es la única versión filosófica que se da tolerante y que en realidad podría excluirse de estos fanatismos? Las religiones derivadas del budismo. ¿Por qué? El budista no tiene miedo. El budista no tiene miedo de la muerte. Primero porque ellos vienen de una tradición de reencarnación. Entonces, este karma hará que por tus apegos regreses con tus familias, con tus seres queridos, con tus amigos, a los lugares que amaste. O sea, eso no hay problema. Si haces cosas buenas o malas sin importar, bueno, implicará el que regreses a una casta superior o inferior. Eso es lo que creen los hinduistas. Buda, o bueno, Siddhartha, toma esto y dice, yo simplemente lo que no quiero es reencarnar. A mí no me interesa la muerte, no me interesan los dioses, no me interesa la vida, me interesa quitarme del dolor y del sufrimiento. ¿Cuál es la forma de quitarme ese dolor y sufrimiento? No generarlo en los demás, bajo ninguna circunstancia. Entonces, tendríamos que cambiar todas las personas del mundo occidental hacia esa visión filosófica o religiosa para que se evite el fanatismo religioso. Pero eso implicaría evitar el egoísmo. Y la cultura occidental está construida sobre el egoísmo y principalmente el egoísmo económico al que ahora llamamos capitalismo o neoliberalismo. Gracias.
Gracias, doctor. Pues mire, efectivamente, creo que ahorita ya llegaron algunos otros comentarios. Angélica Romero, excelente exposición. Sofía Beltrán, felicidades, doctor Carrillo. Eva Vázquez, gracias, doctor Carrillo. Rodrigo con excelentes ponencias, felicidades. Yuli Marroquín, buenas noches. Guillermo Posadas, doctor Carrillo, lo que expones de manera excelente se puede ver contrastado en una película titulada Pekka, de origen hindú, que expone creencias de diferentes religiones y la aplicación de la justice. ¿Algún comentario, doctor Carrillo? Híjole, desafortunadamente no he visto la película, pero ya sé qué es lo que voy a ver el fin de semana. Muchas gracias. Bueno, pues ya se la dejaron de tarea, doctor. Tenemos por aquí finalmente a Lourdes Pineda, muy interesante toda la información compartida, muchas gracias. Felicidades a todos los ponentes y gracias por compartir sus conocimientos, la doctora Araceli Barragán. Y si no me equivoco, hasta aquí llegamos con el chat y pues estamos ya prácticamente en nuestro tiempo. Si no hay más que agregar por alguno de sus ponentes, estaríamos dando por concluida esta sesión, la sesión número 4 de Humanidades y Artes, de el 16º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación. Y pues no resta más que agradecerles a nuestros participantes del día de hoy, doctor Garrido, doctor Santillán, al maestro José Moreno, a la doctora Borislova, y por supuesto al doctor Carrillo. Les agradecemos infinitamente su participación, los invitamos para que continúen también acompañándonos a todos los aquí presentes, a todos los que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live. Los siguientes días van a continuar las ponencias en áreas multidisciplinarias que seguramente pueden llegar a ser mucho de su interés. Si no hay más, me despido, que tengan muy buenas noches. Gracias, hasta luego, un abrazo a todos. Felicidades a todos, gracias. Hasta luego. Gracias, felicidades.